Muy buenas tardes, les voy a hablar rápidamente de un tema que pudimos incluir en este espacio y es muy importante y de primera mano lo aplaudo y voy a empezar. Lo que voy a platicarles es un poquito sobre la discriminación por orientación sexual, identidad de género y que tiene que ver con la gobernabilidad democrática. En primer lugar, les quisiera decir que hace 40 años no sería posible siquiera estar hablando ante ustedes, porque claro, no habrían nacido, pero obviamente, en cuanto al tema, que es muy importante de incorporarlo en las agendas. Creo que estaríamos en a lo mejor algún bar o en algún lugar itinerante y sobre todo tendría un miedo terrible por siquiera expresar sobre mis derechos y sobre todo salir a la calle para exigirlos y tener este diálogo con las autoridades. Les voy a hablar un poquito sobre el panorama latinoamericano y caribeño en cuanto a la diversidad sexual. Me puse a hacer un análisis de principalmente todos los países que conformamos esta región. También, cuál es la situación que enfrentan los colectivos lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. A lo que voy a llamar LGBTI porque ahí me ahorro unos minutos. Y los casos de efectividad en lo que es la gobernabilidad, estableciendo el caso de la Ciudad de México y sobre todo resaltando lo que se está viviendo en Argentina actualmente. En primer lugar, para nombrar este análisis, debería de partir con que es un contraste enorme porque tenemos 25 años de cambio, somos una región bastante joven en lo que se refiere a estos reconocimientos, a siquiera nombrar el tema, desde el nivel de Naciones Unidas, desde los gobiernos federales, locales y también en la población. Ha habido, sobre todo, quienes han impulsado y han metido el tema en las agendas políticas, los grupos organizados. También tenemos unos cambios sociales, afortunadamente. En un momento vamos a ver también por qué este contraste tan importante. Y aunque han habido avances legislativos, todavía queda una agenda bastante pendiente. Esto es que mientras se está nombrando el principio de no discriminación, tenemos y encontramos el nulo reconocimiento de los derechos sexuales me refiero, y también la impunidad, que es lo más grave, de los crímenes de odio por homofobia. Tenemos una serie de compromisos internacionales signados, pero también no ha habido un respeto en general y sobre todo que de verdad se puedan adherir a nivel constitucional, que son muy poquitos países que lo han hecho, pero pues ya tenemos todo un marco normativo, toda una serie de compromisos que también vamos a dejarlos un poquito en el tintero. En cuanto a los grupos lésbicos LGBTs, tenemos esta parte de la homofobia que es el odio, que es llevado en primer lugar a la privación del bienestar. Tenemos palabras como discriminación, bullying, tenemos también la hostilidad, la exclusión social y la familiar, que es también muy grave. Los despidos laborales, un poco ilimitado acceso a la educación. También en cuanto a un nivel institucional tenemos faltas graves desde los policías como también en los servicios de salud. Tenemos también otro lado que es la privación de igualdad de derechos y oportunidades. Esto es a contraer matrimonio, a la seguridad social, a la adopción, a los derechos testamentarios, por nombrarle unos ejemplos. Finalmente, la privación de la libertad y de la vida. Me refiero a la penalización por ser homosexual o ser lesbiana y también lo que queda impune, los crímenes de odio por homofobia. Ahora, hice una clasificación en cuanto a en cuántos países de Latinoamérica y el Caribe se da una persecución, una cadena perpetua, también en lo que representa una legalidad que se tolere, las políticas públicas, qué países han implementado principalmente, ya sea en alguna alcaldía o en una dirección especializada, la unión civil que se encuentra reconocida y finalmente el reconocimiento de los derechos. Aquí tenemos un poquito el panorama de cómo estamos hablando del reconocimiento de los mismos derechos en lo que es Latinoamérica.
En lo que es la Ciudad de México, aquí se vio pues un caldo de cultivo bastante interesante porque el mismo movimiento está muy dividido, también como debe de demostrarse en muchas regiones y en muchos países, pero decidieron tener un cabildeo, manifestarse y, en primer lugar, en el 2008 se dio el cambio de acta de nacimiento reconocido para el grupo transexual. Finalmente, en el 2010 se tuvo el matrimonio igualitario, ya este reconocimiento en la Ciudad de México que se celebró, bueno, de una manera magnífica, para subirlo a un nivel federal y se diera ya el reconocimiento de la seguridad social. Argentina, que lo podemos nombrar como un perro verde en la región, esto es en cuanto al reconocimiento de tanto matrimonio igualitario, que por lo mismo viene ya un reconocimiento total de todos los derechos, donde se integran todas las comunidades, todos los grupos. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, tenemos que es muy importante articular a las mismas letras que conforman esta comunidad, porque el movimiento está muy dividido, como mencionaba antes. Debe de haber un incremento en la participación política también, principalmente en los jóvenes y las jóvenes. Aumentar los procesos de capacitación hacia el interior de los gobiernos, la difusión de los derechos humanos, porque muchas veces desde ese mismo enfoque es donde se dan las grandes violaciones. Tenemos que también frenar esta cultura machista que tenemos heredada. La tipificación de los crímenes de odio por homofobia también es muy importante nombrarlos y empezar a sancionarlos. Y termino, acabar con la discriminación por orientación sexual e identidad de género por medio de campañas, por medio de sensibilizaciones y también impulsar la participación de los jóvenes. La conclusión pues se deriva, y me voy a permitir leer en mi karaoke, es el tema de extender los mismos derechos a la comunidad LGBT no es algo ni radical ni complicado. Se basa en dos principios fundamentales, que es la igualdad y la no discriminación. No dicho por mí, por los activistas, sino por nuestra alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y creo que aquí sí deberíamos de tomar nota. Muchísimas gracias.